Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a estar estudiando el axioma del supremo. Este es el último de los axiomas. De hecho, este axioma se conoce como el axioma de la completitud eh, o complejidad, porque lo principal que establece esto es cerrar los números reales como tal. En la siguiente clase vamos a estar viendo un tema un poquito más complejo, que es paralelo a esto, ¿ya? Es una equivalencia. Eh, ¿Cuáles consecuencias tiene este axioma? Las consecuencias de los axiomas, como dijimos, que se conoce como axioma de la completitud, son los números irracionales, como tal, permite la generación de los números irracionales porque hasta ahora no hemos generado números irracionales. Es decir, cuando nosotros estudiamos los axiomas de cuerpo como tal, o el campo, pudimos conocer algo que se llama la existencia del elemento neutro y la existencia del elemento inverso. Y el inverso multiplicativo lo que lo generaba eran los números racionales, los decimales, etcétera. Posteriormente vimos operaciones, porque bueno, a pesar de que esta parte de números reales, que es el primer capítulo que estamos estudiando, es un capítulo súper formal, que nos da una estructura, posteriormente los capítulos se vuelven un poquito más prácticos, a partir de funciones, sucesiones, límites, derivadas, aplicaciones de cada uno de estos temas, etcétera. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es que esto, bueno, si bien es un formalismo, también tenemos que saber las consecuencias de esto. Y una consecuencia de la existencia de los números racionales que hasta ahora no nos hemos podido explicar es el axioma del supremo. Como les dije, hay una equivalencia, que la vamos a estar viendo en la otra clase, y una propiedad directa a partir de esto podría ser la propiedad arquimediana. Los límites, de cierta manera, también podríamos decir que son una consecuencia de ello, pero etcétera. Entonces, para estudiar el axioma del supremo, en primera instancia nosotros tenemos que conocer algunos conceptos que son súper importantes. Eh, Así que vamos por ello. El primer concepto que vamos a estar viendo se llaman máximos y mínimos. De hecho, cada vez que vaya poniendo un titular, voy a ir destacándolo con color morado para poder encerrarlo. Así. Entonces, de esa manera podemos hacer una separación de ideas de una manera bien práctica. Esto lo voy a destacar con color, eh, algo que contraste, podría ser así el mismo rojo. Ya. Entonces, máximos y mínimos. ¿Qué son los máximos y mínimos? Nosotros vamos a partir con la definición de esto y a partir de las definiciones vamos a ir desglosando qué es lo que está pasando. Entonces, esto es una definición. Nosotros vamos a decir que tenemos un elemento o un conjunto, sea A, un subconjunto de los reales, que además A tiene que ser no vacío. ¿Ya? Cada vez que nosotros hablemos de no vacío podemos expresarlo de esta manera. A es distinto de phi, donde phi va a ser el conjunto vacío. ¿Ya? O sea que A no posee ningún elemento. Y de cierta manera, para la cardinalidad, bueno, esa es, en fin. eh, Nosotros vamos a expresarlo así, no vacío, desde un inicio. Posteriormente ya vamos a ir haciendo estos cambios. Entonces decimos que, ya, entonces si A es un conjunto no vacío, que es un subconjunto de los reales, nosotros podemos decir lo siguiente. Uno, A posee un mínimo, si solo si. Nosotros vamos a decir que existe un elemento interno de A. O sea, existe un elemento interno, que lo vamos a llamar una sub cero, que pertenece a este conjunto A, tal que, de hecho sí, para todo A que pertenezca a este conjunto, o sea, en este caso, nosotros que estamos diciendo, tenemos un conjunto A. Ese conjunto posee un montón de elementos internos. O podríamos decir de cierta manera que son números del conjunto. Por ejemplo, si uno tiene el conjunto uno 2 3 es un conjunto a gorro. Los elementos de ese conjunto a gorro serían el elemento uno, el elemento 2 y el elemento 3. ¿Ya? En ese caso tenemos un elemento A1, A2, A3, punto, 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 y un elemento A sub n. ¿Ya?
Ya. Entonces, nosotros decimos, para todo A perteneciente a, o sea, cualquier elemento de este conjunto, o sea, cualquier numerito, nosotros vamos a decir que A es menor o igual que A sub 0, ¿ya? O sea que todos estos elementos están acotados por un máximo, o sea, un máximo, lo siento, son un máximo. Un ejemplo, gráficamente, ¿cómo podríamos ver esto? Si nosotros tomamos todos los elementos de esto, podría ser este elemento A1, A2, A3, punto, punto, punto. Si lo fijamos, estos elementos posteriormente se van a empezar a estancar. Entonces, nosotros tenemos este elemento máximo, donde se está estancando, pongamos que sube, sube, y tiende a ser elemento máximo, efectivamente estaríamos ahí, en ese elemento. Que pongamos que por X motivo sea ese. ¿Ya? Ese sería el máximo. Y bueno, de una manera análoga, también podemos definir el mínimo. Entonces, A, B, ya, vamos a ocupar esa letra. A posee un mínimo, o también se le conoce como un ínfimo, le dicen algunos autores, si solo si existe un elemento B sub 0 que pertenece a este conjunto A, tal que para todo B perteneciente al conjunto A, entonces B sub 0 es menor o igual que todos estos elementos B. ¿Ya? Ese sería un máximo y un mínimo, o un ínfimo. A ver, vamos a dar un ejemplo, ya que en general me gusta establecer un paralelismo. Ejemplo, no sé, a ver, este conjunto A sea un conjunto a gorro formado por los elementos J sub 0, J sub k, determine máximos y mínimos. ¿Ya? Entonces, si se fijan, A sería este conjunto, si nosotros lo ubicamos en una recta, sería este conjunto J sub 0 y este conjunto pintado acá, que sería J sub k. Y todos los elementos que sostienen ese conjunto serían este conjunto a gorro. Eh, Algo que no le he dicho hasta ahora, o bueno, que sí está de una manera indirecta y que quizá no lo han visto, es que este elemento A sub 0, para ser un máximo, tiene que pertenecer al conjunto. ¿Ya? En este caso, este elemento no pertenece al conjunto. O sea, esto tiene que pertenecer al conjunto y bueno, acá J sub k para ser el máximo si pertenece al conjunto. Eh, lo que no tenemos es que este elemento B sub 0 sí o sí debe pertenecer al conjunto. Si lo fijamos, el menor elemento que tiene es rozando esto. Por ejemplo, j sub 0 más 0.0000000 infinito 0, 1. Ya, podrá tener infinitos ceros, pero eso no nos da el valor de que eso es j sub 0. Por lo tanto, ese elemento j sub 0 no existe dentro de este conjunto. ¿Ya? O sea, a partir de esto, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que este subconjunto agorro posee un máximo de valor j sub k, pero no posee un ínfimo. ¿Ya? Eso es lo que podríamos decir a partir de esto. Eh, ya. Hay otra notación para esto, que en general se suele anotar así. Acá tenemos j sub 0 y acá tenemos j sub k. Este elemento se incluye y este elemento no. Ya, esa es otra notación que se puede hacer con los conjuntos. En general, yo suelo ocupar un poquito más esta, porque es un poquito más representativo. Pero bueno, ahí ustedes ven a cómo se acomoda. Algo sí que les quiero decir, y esto es una proposición, el elemento
máximo y mínimo son únicos. Es decir, que este máximo y el mínimo para un conjunto cualquiera, sí o sí tiene que ser un elemento único. Vamos a hacer una demostración. Las proposiciones que demuestran. Un teorema más que nada esta sería, ¿ya? Entonces, para demostrar esto, lo que vamos a hacer, como yo afirmo que son únicos, vamos a partir con la hipótesis de que no son únicos, ¿ya? O sea que hay más de un elemento. Entonces, suponemos que existe, vamos a tomar el máximo y bueno, de manera análoga se puede demostrar también con el mínimo, ¿ya? En este caso notamos A sub 0, así que vamos a tomar la misma letra. Suponemos que A sub 0 y A sub 0, coma, o gorro, pertenecen a este conjunto A, ¿ya? Entonces, si estos pertenecen a este conjunto A, podríamos decir que existe un elemento A que pertenece al conjunto A, tal que A es menor o igual que A sub gorro y A es menor o igual que A sub 0, ¿ya? O sea, aquí tenemos una proposición donde decimos que ambos son máximos, ¿ya? Una proposición bastante simple, solamente aplicamos la definición, así que nada, eso. Vamos a desarrollar esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Podríamos decir que tenemos una relación, en este caso, esa. Primero que nada, nosotros podemos decir, entonces, la relación menor o igual se puede descomponer en dos relaciones. En esa relación que sabemos que es antisimétrica y en la relación de igualdad que es simétrica. Eso es súper importante, ¿ya? Así que, si esta relación es antisimétrica y esa relación es simétrica, algo tendrá que pasar. Entonces, ¿qué podríamos decir? Vamos a partir de lo que nosotros anotamos acá, que A es menor o igual que A sub 0 y A sub 0 es menor o igual que A sub 0, ¿ya? Esto lo voy a centrar, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos eso, y esta relación es, bueno, esta relación como tal es simétrica, pero porque la igualdad le da la simetría. A partir de eso, podemos afirmar lo siguiente. Podríamos decir que A sub 0, es menor o igual que A sub 0, o de otra manera podríamos decir que A sub 0 es menor o igual que A sub 0, ¿ya? O sea, básicamente ocupamos la propiedad de transitividad para decir lo siguiente. A es menor o igual que A sub 0 y por lo tanto esto tiene que ser menor o igual que A sub 0, y de ahí sacamos la primera relación. Y por otra parte tomamos el mismo supuesto, que A es menor o igual que A sub 0, y esto es menor o igual que A sub 0. Y de ahí tomamos la segunda relación, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos decir a partir de esto? Esto se podría descomponer. Esto podríamos decir que en primera instancia A sub 0, es menor que A sub 0 o A sub 0, es igual a A sub 0. Sabemos que esta relación no necesariamente se cumple, pero aquí tenemos eso. De otra manera, también tenemos que A sub 0 es menor que A sub 0, o A sub 0 es igual a A sub 0, Fíjense, a partir de lo que nosotros tenemos acá, tendríamos solamente que eso y eso llegan a un absurdo, porque A sub 0, no puede ser menor que A sub 0 y a la misma vez decir que A sub 0 es menor o igual que A sub 0, pero sí tenemos que ambos se repiten en esta ocasión. Y a partir de esto nosotros podríamos concluir que A sub 0, es igual a A sub 0. Y aquí, ¿qué nosotros podríamos decir? Podríamos decir, por lo tanto, el máximo
es un elemento único en un conjunto, o de hecho en un subconjunto de los reales, podríamos afirmar ya que estamos trabajando con números reales. Ya. Entonces, ahí está. Ya y bueno, de la misma manera podemos jugar con el mínimo. ¿Ya? No hay mucho problema con eso. Ahora, eso es lo que nosotros denominamos máximos y mínimos. Hay otra definición que nosotros tenemos que conocer que se conocen como cotas superiores e inferiores. Entonces, cota superior e inferior. Vamos a explicar esto y posteriormente vamos a hacer un par de aclaraciones porque en general siempre he visto que hay confusiones respecto a esto, porque se tiende a confundir con máximos y mínimos. Em, entonces lo mismo, nosotros vamos a partir con una definición y posteriormente vamos a estar explicando qué es esto. Entonces definimos lo mismo, sea A un subconjunto de los reales, entonces nosotros podemos decir si existe un número m que pertenece a los reales. Entonces podemos afirmar lo siguiente, fíjense, en este caso esto lo indica que es un subconjunto y cuando nosotros decimos que este pertenece a los reales estamos afirmando un elemento, ¿ya? Uno, la cota superior se define como para todo A perteneciente al conjunto A, entonces A es menor o igual que M. 2, cota inferior se define como para todo A que pertenece a A, entonces M es menor o igual que A. Ya, acá esta idea es muy buena, pero quiero hacer una pequeña observación. Entonces, si hay una cota superior, esto va a surgir de acá, miren, una cota superior, M, entonces, para todo A que pertenezca a este conjunto A, nosotros podríamos afirmar lo siguiente, miren, si A es menor o igual que M, entonces podríamos afirmar que M es menor que M más uno y esto es menor que M más 2 y esto es menor que M más un elemento y esto es menor o igual que punto, punto, punto. ¿Ya? O sea, ¿qué podríamos afirmar? Primero que nada, cuando yo pongo esto, bueno, yo hasta ahora vengo poniendo punto, 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 es menor que M más N. Pero en este caso, esto tiene algo especial. ¿Qué es lo que tiene de especial? Es decir, existe una infinidad de cotas superiores. Existe una infinidad de cotas superiores. Ya. Y ahí tenemos principales diferencias con lo que hemos estado viendo hasta ahora, de máximo y mínimo. Entonces, si lo vamos a la definición de un máximo y un mínimo, fíjense que el máximo es un elemento que pertenece al conjunto A, que es el mayor elemento que puede tener. El mínimo o el ínfimo es un elemento que también pertenece al elemento A y es el menor que puede tener. En este caso, desgraciadamente no tiene, o también hay. Pero en este caso sí podríamos afirmar eso. ¿Por qué? Porque si bien el elemento J sub 0 es el menor que puede tener, y de hecho es el que está rozando, en ningún momento les dicen que ese elemento J sub 0 tiene que pertenecer a este conjunto. Solamente los dice que es un elemento que pertenece a los reales, nada más. ¿Ya? Bueno, y de forma similar también pueden definir a partir de eso del mínimo. ¿Ya? Entonces, para el ejemplo anterior,
¿Qué podríamos decir? Podríamos decir, primero que nada, J sub k es el máximo. Ya, es el máximo y también es una cota superior. Otra cota superior podría ser J sub k más uno, J sub k más 2, J sub k más 3, J sub k más 4, etcétera. ¿Ya? Hay infinitas cotas superiores en ese caso. Pero que las cotas superiores podríamos catalogarlo como un conjunto que va a partir de J sub k hasta el infinito positivo. ¿Ya? En el caso del mínimo, no posee un mínimo o un ínfimo. En este caso no. Pero sí posee una cota inferior. Que la cota inferior iría desde menos infinito porque hay infinitas cotas superiores hasta J sub 0. Que ahora sí lo podemos incluir dentro de la cota inferior, pero no es un mínimo. ¿Ya? Ahora, y esto lo vamos a establecer. La diferencia entre un mínimo y cota inferior o un máximo y cota superior radica en que el elemento máximo o mínimo sí es un elemento específico del conjunto. Eso, ¿ya? Ah, y bueno, también podríamos decir a partir esto mismo. Entonces, mientras una cota simplemente es un elemento eh, mayor o igual o menor o igual, esto lo voy a poner entre comillas para que no se confunda con esa O, que todos los del conjunto, los del conjunto. Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos decir que esto no necesariamente tiene que pertenecer al conjunto, ¿ya? Esa es la principal diferencia entre una cota superior o inferior y entre un máximo y un mínimo. ¿Por qué nosotros tenemos que tener clara esta diferencia? Porque la vamos a ocupar. Eh, ya. ¿Qué más podríamos hablar acerca de esto mismo? Vamos a hablar de conjuntos, ¿ya? Vamos a volver a retomar algunas definiciones de conjuntos que nosotros hemos dado, pero esta vez también a partir de esto. O sea, vamos a ocupar estas definiciones para poder construir conjuntos, ¿ya? Entonces, conjuntos. Y en específico esto se llama conjunto acotados. Entonces, ¿qué son los conjuntos acotados? Lo mismo que en las definiciones anteriores, vamos a partir. Entonces, si consideramos A como un subconjunto de los reales, vamos a decir lo siguiente. Uno, si A es acotado, en este caso superiormente, entonces decimos que existe un elemento M que pertenece a los reales, donde M es cota superior de A, si ocurre lo siguiente, que M pertenece a los reales, tal que para todo A,
perteneciente al conjunto A, nosotros decimos que A es menor o igual que M. Entonces, que uno diga acotado superiormente significa que existe una cota superior. Eso, ¿ya? Esto lo voy a destacar, acotado superiormente. Entonces, como se imagina, también podría pasar que es acotado inferiormente. Y es básicamente una definición análoga. Si A es acotado inferiormente, entonces existe un M perteneciente a los reales, donde, a este le vamos a poner M gorro, para distinguir. M gorro es cota inferior de A, si nosotros decimos que existe un M que pertenece a los reales, tal que para todo A perteneciente a, entonces M es el elemento o la cota inferior. ¿Ya? Eso, ¿ya? Eso significa que sea acotado inferior y superiormente. Porque puede haber un conjunto, por ejemplo el conjunto del que estuvimos hablando, ese conjunto A gorro está acotado superiormente y también está acotado inferiormente por el elemento J sub 0. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a definir, entonces, si A es un conjunto acotado, si existe, hoy me quedo un poquito chueco. Si existe un M gorro y un M que pertenece a los reales, si M es cota superior de A y M gorro es cota inferior de A, entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Existe un M gorro y un M que pertenecen a los reales para todo A perteneciente a los reales, tal que M gorro sea la cota inferior y M gorro sea la cota superior. Ya, esa definición está buena. ¿Por qué? Cuando nosotros vimos inecuaciones con valor absoluto, eh, recordando un poco, de hecho lo voy a hacer con este lápiz, nosotros dijimos, el valor absoluto de x más 1 es menor o igual que 2, por ejemplo. Aplicamos, entre comillas, propiedad de valor absoluto en la definición, le iba a quedar de esa manera. Entonces, esto le iba a quedar menos 3 es menor o igual que x, es menor o igual que 1. Por lo tanto, x sería este conjunto, que iría desde menos 3 hasta 1. O sea, ese conjunto como tal está acotado superior e inferiormente. Y al estar acotado superior e inferiormente, nosotros decimos que ese conjunto es acotado. Entonces, ¿qué podríamos decir? De manera análoga, entonces, de manera análoga, podríamos decir lo siguiente. A, de hecho, eh, debería escribirlo abajo, no me va a alcanzar acá. Ya, lo escribo abajito, no. A es acotado si existe un M que pertenece a los reales mayor o igual que cualquier valor absoluto. ¿Qué les quiere decir esto? Que cualquier valor absoluto de un elemento A perteneciente a. Es decir, en palabras que sería, existe un M que pertenece a los reales, tal que para todo A perteneciente al conjunto A, nosotros podríamos decir lo siguiente, que el valor absoluto de A es menor o igual que N. Ya,
¿Por qué nosotros estamos diciendo esto? Porque de hecho esto es lo mismo, es un símil entre uno y otro. No, no es como que esta definición sea menos válida que esta, de hecho son lo mismo. Solamente que la pudimos englobar en una definición. Y como es costumbre, tenemos que demostrar esto, ¿ya? Entonces, demostración. Entonces, sea, en este caso, en vez de ponerle M gorro, le voy a poner, no sé, una M minúscula. Minúscula menor, ya sí vamos a quedarlo con eso. Un elemento M sub 0 y M 0 que pertenecen a los reales, tal que M minúscula es menor o igual que A y es menor o igual que M sub 0. O sea, estoy aplicando esa definición, ¿ya? Entonces, podemos decir que existe un M perteneciente a los reales, tal que menos M es menor o igual que A es menor o igual que M. Fíjense que estoy sacando de esa definición, pero lo estoy representando solamente. Si es que nosotros tenemos que estas dos cositas son iguales, nosotros podríamos decir lo siguiente, descomponiendo eso, que menos M es menor o igual que A y A es menor o igual que M. Entonces, si es que nosotros tenemos eso, ya, entonces a partir de esto nosotros podríamos decir que entonces podríamos afirmar que M como tal es el máximo de que ese máximo podría ser cualquiera de esos, ¿ya? Podría ser M sub 0 o podría ser perfectamente M sub 0, o sea, M mayúscula y M minúscula, ¿ya? Si se fijan, esta era una definición que yo les di cuando estuvimos viendo valor absoluto, ¿ya? Entonces, por definición, podríamos decir A es mayor o igual que M sub 0, esto es menor o igual que el valor absoluto de M sub 0, y esto es menor o igual que el valor de M, ¿ya? Solamente estamos haciendo relaciones. Por ejemplo, en ningún momento hemos dicho que S necesariamente tenga que ser igual a S, pero sí nosotros sabemos que sí se cumple esa relación, ¿ya? Y también podríamos decir lo otro en sentido contrario, que A es menor o igual que M sub 0, que es menor o igual que el valor absoluto de M sub 0, y esto que es menor o igual que M. Ya, entonces, por transitividad, por transitividad, nosotros teníamos esta relación de acá, ¿ya? Que la voy a copiar y la voy a pegar abajito. ¿Ya? Ya. Tenemos esa relación. Esto es lo mismo que decir menos m es menor o igual que a es menor o igual que m. Y esta es la definición de valor absoluto de a. ¿Ya? Valor absoluto de a es menor o igual que la definición, o sea, que m. Entonces, ¿cuál es la gracia acá? Fíjense, nosotros dijimos máximos y mínimos. Entonces, como a es un conjunto acotado, entonces, como esto es un conjunto acotado, inferiormente, nosotros podríamos decir que este m sub 0 o m es lo mismo que m, ¿ya? O sea que nosotros podríamos decir que m sub 0 es menor o igual que a. También podríamos decir lo mismo en sentido contrario, como a es un conjunto acotado superiormente, m sub 0 es lo mismo que m, que nosotros propusimos. Esto sería lo mismo que decir
A es menor o igual que M sub cero. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir M sub cero es menor o igual que A, es menor o igual que M mayúscula sub cero. ¿Ya? O sea, mediante esto nosotros pudimos demostrar la analogía que nosotros propusimos. Nosotros partimos de este supuesto y finalmente empezamos a tomar esta analogía, la empezamos a desglosar, etcétera, hasta llegar a eso. ¿Ya? O sea que son definiciones análogas, no hay ningún problema en ocupar una u otra. Ahora, esto sí, considera que la relación es hacia ambos lados, es decir, hay un punto en que nosotros podemos expresarlo de esa manera. Con esto, igual es un poco complicado expresarlo, por ejemplo, si uno es menos 7 y el otro es 10, tendríamos que empezar a buscar un punto donde el valor absoluto de ambos sean iguales para poder expresar esto como valor absoluto. ¿Ya? Así que por eso es que se dan ambas definiciones. Eh, ya, a ver. Vamos a dar otra proposición. Entonces, asimismo, nosotros podríamos decir, para todo conjunto A y B, que son subconjuntos de los reales, si A es un subconjunto de B y B es acotado, entonces A es acotado, por consecuencia. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Por ejemplo, este conjunto B es un conjunto más grande que el conjunto A, pero A es un subconjunto de B. Entonces, si el conjunto B es acotado, necesariamente A también tiene que ser acotado. ¿Ya? Eh, a ver, vamos a demostrar esto, que podría ser interesante. Entonces, como B es acotado, podríamos decir que existe un elemento M mayor que cero, tal que para todo B perteneciente a este conjunto B, B es menor o igual que M. ¿Ya? Esa es la definición que nosotros dimos si es que estaba acotado el conjunto. Entonces, a partir de esto nosotros podríamos analizar, ya, B está acotado, perfecto, pero ¿qué va a pasar con A? Vamos a hacer un supuesto, que A sea distinto del conjunto vacío. Entonces, si A es distinto del conjunto vacío, como A es un subconjunto de B, entonces existe un elemento A que pertenece a este conjunto A y también, o sea, para todo A, y existe un elemento B que pertenece a ese conjunto B, esto nos da que podríamos asumir que ese elemento A es igual al elemento B. Si es que esto sucede, o sea que ese elemento se contiene en ambos, podríamos decir lo siguiente. A pertenece al conjunto A es igual a B, y en consecuencia el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B, es menor o igual que M. ¿Ya? Eh, ejemplo de eso. Si es que nosotros tenemos este conjunto B y ese conjunto A, si es que nosotros tenemos un elemento de B, por ejemplo, un B sub 2, ese B sub 2 no necesariamente pertenece a A, pero si uno tiene un elemento A sub 1, ese elemento sí pertenece a, pero también pertenece a B. ¿Ya? Entonces, como ese elemento B está acotado, y existe ese elemento B que pertenece a eso, y A es igual a B, o sea que ese elemento A está en A, pero también está en, o sea, está en B, pero también está en A, nosotros podemos decir que está acotado. ¿Ya? De otra manera, también podríamos asumir el otro caso. ¿Qué pasa si A fuera un conjunto vacío? Si A es un conjunto vacío, nosotros podríamos decir que como A es un conjunto vacío, y ese es un subconjunto de B, entonces A está acotado por su vecindad. Eso, solamente. ¿Ya? ¿Y cuál es la vecindad? Serían los elementos de B. Nada más. ¿Ya? Entonces, si se fijan, eso es bien simplecito. Ya.
Entonces, vamos a dar un ejemplo. Vamos a aplicar todo lo que hemos visto, pero en un solo ejemplo, ya que quiero que esto quede claro. Ejemplo. Entonces, si tenemos ese elemento A, va a ser ese. Con n perteneciente a los naturales, menos el cero. Nosotros vamos a observar lo siguiente. Entonces, vamos a observar lo siguiente. Uno, A está acotado superiormente. ¿Ya? A está acotado superiormente para todo n perteneciente a los naturales menos el cero. ¿Ya? Entonces, fíjense, si nosotros afirmamos que A está acotado superiormente, ¿por qué podría estar acotado? Y ahí nosotros vamos a empezar con elementos. Entonces, sabemos que n va a ser igual o mayor que uno, porque de hecho eso es lo que lo están diciendo. Como n pertenece a los naturales, n va a ser uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, punto, punto, punto. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos decir, podríamos multiplicar por uno sobre n, y esto nos va a quedar uno sobre n es menor o igual que uno. Ya, listo. Y ahí, así de simple está eso. O sea, ahí tenemos nuestra, en este caso máximo, porque si pertenece al conjunto, de hecho nosotros podríamos reemplazar con n igual a uno y uno sobre uno es uno. Por lo tanto, uno es máximo de este conjunto A y a la vez cota superior. ¿Ya? Ahí tenemos un símil, ¿ya? Número 2. El conjunto de cotas superiores es el siguiente. S que va desde uno hasta infinito positivo. ¿Ya? Escribo S de superior solamente. Y bueno, si es que colocamos ínfimo, podríamos colocar I. ¿Ya? 3. ¿Qué más podríamos decir acerca de esto? Ya vimos que está acotado superiormente, pero ¿qué pasará eh, con la cota inferior? Entonces, hay un término que no puede llegar que es cero. Entonces, de igual manera, este conjunto sabemos que es menor o igual que uno y va a ir desde uno hacia infinito positivo. O sea, va a ser uno, un medio, un cuarto, un octavo, punto, punto, punto. O sea, uno, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un decimavo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo fijamos que este cada vez se va haciendo más chiquitito a medida que va avanzando n. Uno en 1000, uno en un millón, uno en 10 millones, uno en un billón, etcétera. Ese número cada vez es más chiquitito. O sea que ese número inconscientemente se va acercando a 0, 0,00001, 0,000000001. Así vamos a estar tomando infinitos números. Si es que n, y esto después lo vamos a estar estudiando al límite, si es que n es una cantidad muy grande, esto se va acercando efectivamente a cero. Pero de momento podríamos decir que a está acotado inferiormente para todo n perteneciente a los naturales menos el cero. Por lo que podríamos decir que uno partido en n siempre va a ser mayor que cero. Si es que nosotros tenemos eso, podríamos decir, por lo tanto, cero es cota inferior y no posee mínimo o ínfimo. Y de la misma manera,
que hicimos anterior, el conjunto de cotas inferiores es conjunto de cotas inferiores que va desde menos infinito hasta cero, incluyendo. ¿Ya? Eh, eso podríamos decir a partir de este ejemplo. Eh, ¿Qué les quiero recalcar a partir de esto? Cuando nosotros estamos hablando de la existencia del Supremo, o sea, de cotas superiores y cotas inferiores en conjuntos no vacíos de números reales, es un poco redundante, ¿ya? Eh, o hablar de máximos y mínimos, igual es redundar un poco, ¿ya? En general no se suele hablar acerca de un máximo, un mínimo que nosotros tengamos, sino de cotas como tal, porque tiene una mayor importancia que definen los parámetros donde nosotros vamos a estar trabajando. Como claramente esto tiene, este parámetro va a estar variando entre cero y uno, ¿ya? Así que más que nada eso. Ah, y esto también se conoce como sucesión, que o entre comillas función discreta, ¿ya? Em, entonces, eso, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado un montón acerca de máximos y mínimos, cota superior y cota inferior, conjuntos acotados, y dimos dos definiciones, hicimos un ejemplo, así que vamos con lo que nos compete en este momento, el axioma del supremo. Axioma del supremo. Ya. Este, como yo les dije, tiene una importancia bien fuerte en el cálculo y tiene varias justificaciones. Por ejemplo, me justifica los límites, qué es lo que va a estar pasando posteriormente en un límite, qué es un límite, mejor dicho, la famosa propiedad arquimediana, la existencia de los números racionales, etcétera. ¿Ya? Entonces, axioma del supremo. ¿Qué nos dice el axioma del supremo? Si A es un subconjunto de los reales no vacíos, y además A es acotado superiormente, entonces existe un alfa perteneciente a los reales, tal que alfa es igual al supremo de A. ¿Ya? Eh, y más que nada, eso. Entonces, este axioma, el axioma del supremo, garantiza la existencia del máximo e ínfimo. ¿Ya? Ya. Entonces, como les dije, estudiar la existencia del máximo o supremo o el ínfimo en conjunto no vacío es redundar. ¿Ya? Eh, ¿Qué también podemos asumir? Podemos estudiar su unicidad. Entonces, estudiando su unicidad, porque nosotros queremos estudiar la unicidad del supremo como tal para ver si es que es único, porque puede ser que el supremo no sea único, aunque bueno, ya sabemos una relación directa que hay ahí, pero tenemos que confirmar, ¿ya? Entonces, para estudiar su unicidad, y esto lo voy a anotar con color verde, vamos con un teorema. Entonces, sea A un subconjunto de los reales con A no vacío o no vacío, no vacío,
El supremo e ínfimo de A son únicos. El supremo e ínfimo, supremo e ínfimo son únicos. Ya. Esto sí lo tenemos que demostrar. Cerca de la unicidad sí es un poco importante. Entonces, lo mismo. Si es que nosotros afirmamos que estos son únicos, vamos a partir afirmando que no son únicos. Entonces, si existe un alfa 1, alfa 2 que pertenecen a los reales, tales que alfa 1 es igual al supremo de A y alfa 2 también es supremo de A. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, para analizar alfa 1, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos que para todo A perteneciente a los reales, entonces A es menor o igual que alfa 1. Eso significa supremo. Supremo está ahí, ¿ya? Y ojo, ¿cómo vamos a definir esto? Y con esto ya va a quedar claro qué es el supremo. Como alfa 1 es la mínima cota superior, cota superior, nosotros podríamos decir lo siguiente. Para todo m, cota superior de A, entonces podríamos decir que alfa 1 es menor o igual que m, ¿ya? Porque dijimos que m era un conjunto de cotas superiores y básicamente eso. Entonces, como situación particular, podríamos decir que alfa 2 al ser un supremo, alfa 2 pertenece a m, ¿ya? Si esto sucede, porque dijimos que alfa 2 también era un supremo, si esto sucede, entonces alfa 1 es menor o igual que alfa 2, ¿ya? Fíjense lo que tenemos. Entonces, a esto nosotros llegamos. De manera análoga, podríamos decir que, análogamente, para no volver a escribir lo mismo, podríamos decir que alfa 2 es menor o igual que m, entonces alfa 2 es menor o igual que alfa 1, que es la cota superior. Cota superior. Fíjense, entonces, vamos a llegar a lo mismo que vimos anteriormente. Como alfa 2 es menor o igual que alfa 1 y alfa 1 es menor o igual que alfa 2, entonces alfa 1 es igual a alfa 2. Y de aquí nosotros podemos concluir que el supremo de A es único. Ya, por eso es interesante conocer el supremo. Entonces, ¿qué es el supremo? Es la menor de la cota superior. Te lo voy a destacar, de hecho, en color amarillo. Es la mínima cota superior. ¿Ya? Eso. Ya. Eh, ¿Qué más podríamos decir? Vamos a hacer un, un par de propuestas. Entonces, sea A, B, subconjunto de los reales no nulos, si se cumple que para todo A perteneciente a y para todo B perteneciente a este conjunto B, tal que A es menor que B, nosotros podríamos afirmamos, o se dice que el supremo de A es menor o igual que el supremo de B. Eso es bastante bueno, ya que
nos permite establecer una relación de borde. Es decir, por ejemplo, si acá este fuera el conjunto A y vamos a hacer algo distinto, y es el conjunto B, entonces el borde de acá va a ser el supremo de B, mientras que este acá va a ser el supremo de A. Por lo tanto, el supremo de A es menor o igual que el supremo de B. ¿Por qué yo escribo menor o igual? Porque este puede ser, por ejemplo, el conjunto A y perfectamente el conjunto B podría ser ese. Podría estar contenido en el mismo. ¿Ya? Esa es la condición de subconjunto. Eh, ¿Qué más podríamos decir a partir de esto? Podríamos decir que sea eh, A o A gorro es menor o igual, o sea, es un subconjunto, mejor dicho, de A, y este es un subconjunto de los reales, por supuesto. También podríamos decir lo mismo, que B gorro es un subconjunto de B, y eso es un conjunto de los reales, donde A gorro y B gorro no son nulos. Entonces, esto cumple con lo siguiente. Uno, para todo A perteneciente al conjunto A y para todo B perteneciente al conjunto B, vamos a tomar un breve supuesto, que A es menor o igual que B. Vamos a darle la autoría de afirmar eso. Si es que nosotros afirmamos eso, necesariamente tenemos que el supremo de A gorro es igual al ínfimo de B gorro. Y también podríamos decir que si ocurre esto, de hecho esto sería una consecuencia, si ocurre esto, entonces el supremo de A es igual al ínfimo de B. Ya, eso se lo voy a dejar como tarea, ¿ya? Demostrar esa suposición. Y les voy a dar una pequeña ayuda, que también van a tener que demostrarla. Entonces, CAC, subconjunto de A, subconjunto de los reales, no nulos, y A está acotado. Entonces nosotros podríamos afirmar lo siguiente, que el ínfimo de A es menor o igual que el ínfimo de C, esto es menor o igual que el supremo de C, es menor o igual que el supremo de A. Ya. También lo van a tener que demostrar. Esas van a ser las tareas. Como tip, estas suposiciones son correctas, ¿ya? De hecho son teoremas, no suposiciones. Y son correctos, así que eh, pueden partir de ello. Ya. Entonces, ¿qué más podríamos decir de esto? Podríamos dar una definición análoga, ya que nosotros hemos trabajado con hasta ahora axiomas del supremo. Dijimos que el supremo era la mínima cuota superior. También podríamos decir que, de hecho lo voy a escribir acá. Entonces, de otra forma, podríamos decir que sea A subconjunto de los reales no nulos, decimos que existe un alfa perteneciente a los reales, tal que uno. De hecho, esto lo voy a escribir aquí abajito. ¿O alcanzaré? Así yo creo que alcanza acá, en esta hojita. Uno. El supremo de A podemos definirlo de la siguiente manera. Alfa es cota superior de A si es que existe eh, un epsilon mayor que cero, tal que existe un X sub epsilon que pertenece a ese conjunto A, o sea, un elemento de esto, tal que se cumple lo siguiente,
que alfa menos epsilon sea menor que x sub epsilon. Fíjense lo que estamos diciendo acá. Estamos diciendo, el supremo de A lo podemos definir como alfa cota superior de A. Entonces, existe un epsilon mayor que cero, o sea, puede ser cualquier variable, un número chiquitito o un número muy grande, tal que si nosotros tomamos un elemento del conjunto A, entonces el supremo de alfa, o sea, la cota superior, menos ese elemento epsilon los tiene que dar menor o igual que ese elemento que nosotros escogimos. ¿Ya? Eh, eso, ¿ya? De la misma manera, podríamos afirmar lo siguiente. El ínfimo de A será igual, menor o igual que alfa, o no sé, ya, beta, es cota inferior de A. Entonces existe un epsilon mayor que cero, tal que para todo x sub epsilon pertenece al conjunto A. Entonces, beta menos epsilon es menor que x sub epsilon. O sea, es mayor. Sorry, sorry, sorry. X sub e, y así el mínimo, tiene que ser menor que esa beta más esa tolerancia chiquitita. Gráficamente, ¿qué es lo que estaríamos diciendo acá? Fíjense, eh, tenemos el conjunto de números, en el caso del supremo, ya, la resta de los reales. Acá tenemos el conjunto A, este lo podemos llamar extremo y extremo, y ahí está el conjunto A. Entonces, nosotros vamos a tomar un número de este conjunto real mayor que cero, tal que si este es el supremo, o sea, alfa, o inclusive podría no estar ahí, pero ahí está alfa. Entonces, alfa menos ese espacio determinado tiene que ser menor que ese elemento perteneciente al conjunto. Eso es lo que lo está diciendo. Entonces, si acá está alfa y nosotros le estamos restando un elemento, ese elemento tiene que ser menor que ese elemento que estamos tomando del conjunto. Ese es el formalismo que nosotros estamos tomando, ¿ya? O sea, básicamente estamos tomando la vecindad en torno a ese punto. Si es que nosotros lo vemos de una manera gráfica, eh, ahí está, ese elemento es alfa. Nosotros estamos tomando todos los elementos de la vecindad de esto, ¿ya? O sea, estamos analizando su vecindad. Eh, Ahora, ¿con qué quiero que me vayan? En palabras informales, el supremo de A es igual al mínimo de la cota superior de A, que nosotros lo podríamos notar como S, de la cota superior de A, y el ínfimo de A sería el máximo de las cotas inferiores de A. Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Gráficamente, puede ser dos representaciones, una para el supremo y otra para el ínfimo. Ya. Si es que acá nosotros tenemos, no sé, ahí, y ese elemento de acá fuera alfa. Entonces, nosotros tenemos alfa, y podríamos tener alfa más 1, que en general también podemos ponerlo como otra cota. Y tenemos alfa. Quiero establecerlo justo ahí en el puntito, ahí sí. Podríamos tener otra, y podríamos tener otra, y podríamos tener otra, y podríamos tener otra. Alfa 1, alfa más 2, alfa más 3, alfa más 4. Por lo tanto, si este conjunto como tal lo llamamos el conjunto de las cotas superiores, y sería el conjunto alfa, alfa más 1, alfa más 2, punto, 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 que sería lo mismo que decir alfa como infinito positivo. Entonces, cuando nosotros cogemos el mínimo de estos elementos, o sea, el mínimo de SDA, estaríamos cogiendo alfa 1.
Ese alfa uno es lo que nosotros llamamos supremo de A. La menor de las cotas inferiores. Y de cierta manera también lo podríamos definir hacia el otro sentido. Acá está beta, este es alfa, ¿no es cierto? Ahí está beta, ahí está beta más uno, o sea, beta menos uno, beta menos 2, beta menos 3, punto, punto, punto. Entonces nosotros decimos que ese conjunto de las cotas inferiores está formado por el conjunto punto, 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 coma, beta menos 3, beta menos 2, beta menos uno, coma, beta. Que eso es lo mismo que decir desde menos infinito hasta beta. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos el máximo del conjunto de las cotas inferiores de A, sería lo mismo que tomar ese elemento beta, que es igual al ínfimo de A. Eso, ¿ya? Eso quería explicar acerca de axioma del supremo. Ahora, como pequeño adelanto, eh, el axioma del supremo como tal garantiza la completitud de los números reales. Pero ya eso lo vamos a estar viendo en la siguiente clase. Así que eso, repasen, hagan esos ejercicios que son de demostración, que igual están un poco complejos, pero no digo que no se puedan. ¿Bien? Así que eso, éxito, nos estamos viendo.